Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari. En la clase de hoy vamos a realizar el paso a paso detallado de este hermoso modelo. Lo hemos realizado con punto bajo centrado y punto bajo sencillo. Es un hermoso bolso portacelular. Este modelo nunca pasa de moda porque es muy práctico y funcional. Bastante espacioso, económico y lo podemos usar diariamente. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Espero que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Sin más que decir, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales y todo lo que es herraje y accesorios lo puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Vamos a usar una asa de cuero vegano. Esta tiene 1 metro de largo. Si no tienes este tipo de material, puedes reemplazarla por una cadena o por una asa tejida. Un broche imantado para costura, 2 argollas mosquetón de 2 centímetros de diámetro, un mosquetón mediano, este es para la borla, 4 marcadores de puntos, aguja de tejer de 6 milímetros, esta va a ser nuestra aguja principal, aguja de tejer de 3.5, esta es para esconder hebras, tijeras, cinta métrica. Para el trapillo voy a estar usando 2 discos de 250 gramos cada uno para un total de 500 gramos. No lo voy a estar usando todo. En la descripción del video les voy a dejar la cantidad exacta de material que nos vamos a estar gastando. Este material es premium tipo pluma, tiene una hebra bastante liviana y unas medidas de 3 centímetros de ancho. Cada disco trae aproximadamente entre 100 y 120 metros y tiene una composición de 94% de poliéster y 6% de elástico. Puedes trabajarlo con una aguja de 5 a 7 milímetros. Es un trapillo con un acabado espectacular. Si estás interesada en adquirirlo, en la descripción del video te dejo el enlace a su página de compras. Vamos a iniciar realizando la base de nuestro bolso. Comenzamos con un nudo deslizado. Este no lo vamos a contar. Tenemos aquí orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos aquí 8 cadenetas y tienen una medida de 8 centímetros de largo. Realizamos aquí una cadeneta adicional y esta será nuestro punto de altura. Vamos a comenzar a trabajar la primera vuelta y esta la vamos a hacer de puntos bajos sencillos, pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Aquí pasamos la aguja en la segunda, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Tenemos aquí nuestro primer punto bajo, pasamos debajo de la siguiente cadeneta, realizamos el segundo punto. Así vamos a estar trabajando un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar al punto deslizado. Ya estamos aquí en el punto deslizado. En este puntico vamos a trabajar el aumento para darle la forma ovalada a nuestra base. Entonces pasamos la aguja debajo de esta hebra, pasamos encima la hebra corta y realizamos aquí el primer punto. Vamos a trabajar 3 puntos dentro de ese mismo punto. En este primero vamos a colocar un marcador para saber que ahí inician los aumentos. Pasamos la aguja nuevamente dentro de ese mismo espacio donde realizamos el anterior. Tomamos hebra y realizamos el segundo punto. Pasamos nuevamente y aquí tomamos hebra, damos altura siempre a nivel
de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra aquí y cerramos el punto. Así nos ha quedado el aumento. Miren que son 3 puntos dentro de un mismo punto. En este último vamos a colocar un marcador para saber que ahí finaliza el aumento. Vamos a trabajar los puntos de este lado, pasando la aguja debajo de estas 2 hebras. Miren que aquí está una y aquí abajito está la otra. Vamos a tomar estas 2 y aquí en este espacio realizaremos el punto. Aquí. El punto nos debe quedar uno frente al otro. Pasamos la aguja, tomamos hebra y realizamos un punto. Miren cómo nos debe quedar los puntos, uno frente al otro. Aquí en este último vamos a trabajar el aumento, como lo hicimos de este lado, 3 puntos dentro de un mismo punto. Pero aquí en este ya tenemos un primer punto, que es este acá. Mirenlo aquí. Esta es la cadeneta de altura y este es el primer punto. Aquí en este espacio vamos a realizar 2 puntos para completar los 3. Pasamos la aguja aquí debajo de este punto. Miren que aquí también deben tomar las 2 hebras, está la de encima y aquí abajito está la otra. Realizan aquí 1 y 2 puntos. Finalizamos esta vuelta con un total de 20 puntos bajos. Verifiquen, contamos aquí la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta, damos altura a esta orejita. Miren que aquí en el primer punto del aumento ya coloqué el marcador y el otro debería ir de este lado, que es donde vamos a hacer el cierre. Tomamos la aguja y pasamos debajo de la primera cadeneta completa, mirenla aquí, de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada y la llevamos hacia atrás. Aquí vamos a ajustar muy bien, reservamos y abrimos un poquito. Aquí vamos a iniciar la segunda vuelta y acá donde están los 3 puntos del aumento, en cada punto vamos a trabajar 2 puntos, quiere decir un aumento doble en cada punto. Serían 2, 2 y 2, serían 6 puntos adicionales en cada esquina. Vamos a comenzar realizando el primer punto y este va a ser punto bajo centrado, porque ya esta vuelta la vamos a comenzar a realizar en el centro del punto. Pasamos la aguja donde hemos llevado la hebra hacia atrás, miren aquí donde está la cadeneta y debajo está un punto. Pasamos la aguja en el centro, verificando siempre que salga de la parte de atrás, en medio de estas 2 hebras, debajo de la lomita. Ese sería un punto bajo centrado. Pasamos la aguja en el centro del punto. ¿Qué debemos hacer con esta hebra reservada? Vamos a ajustarla muy bien, que quede bien cortica. Aquí. Ahí, ajustamos acá para que no se salga, tomamos hebra, llevamos esta hacia adelante, colocamos la orejita reservada en la aguja, aquí, tomamos hebra y pasamos por las 2. Aquí tenemos nuestro primer punto centrado, pero como este punto hace parte de los 3 del aumento, vamos a pasar la aguja nuevamente dentro de ese espacio para realizar el segundo punto. Pasamos nuevamente, tomamos hebra y aquí damos altura, cerramos el punto. Ya tenemos aquí el primer punto del aumento, colocamos de este lado el marcador. Entonces vamos a trabajar acá
los puntos. Aquí realizaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos antes de llegar al punto donde está el marcador. Pasamos la aguja en el centro del punto, verificando que salga en la parte de atrás, miren, en medio de estas dos hebras. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Trabajamos en el centro. Llegamos al marcador, aquí vamos a trabajar dos puntos dentro del mismo punto. Aquí en este punto y en este punto. Retiramos el primer marcador, pasamos la aguja en el centro del punto. Estos primeros puntos siempre van a estar más ajustados, pero con mucho cuidado. Se pueden ayudar también con una aguja más delgada para que ubiquen acá el centro del punto. Miren aquí donde están estas dos hebras. Pasamos la aguja. Realizamos el primer punto. Colocamos en este el marcador. Dentro de ese mismo punto vamos a hacer el segundo. Completamos aquí el primer aumento. Vamos a trabajar acá en el segundo punto. Pasamos en el centro. Abrimos el punto con mucho cuidado. Realizamos el primer punto, 1, y también el segundo, 2. Hacemos el último aumento donde está el marcador. Miren aquí donde está el punto. Pasamos en el centro. Uno, y dentro de ese mismo punto el segundo. Colocamos el marcador y así finalizamos el aumento de este lado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 puntos dentro de cada punto. Vamos a trabajar los puntos centrados de este lado hasta llegar al punto antes del marcador. Ya completamos los puntos bajos. Vamos a trabajar ahora el punto donde está el marcador y aquí realizaremos los aumentos como lo hicimos de este lado. Recuerden que aquí ya tenemos el primer aumento realizado, nos faltarían estos dos puntos. Retiramos el marcador, pasamos la aguja en el centro del punto y aquí hacemos el primero. Colocamos nuevamente el marcador y trabajamos aquí dentro de ese mismo punto el segundo punto. Vamos a hacer aquí el último. Pasamos en el centro del punto. Realizamos el primero, pasamos nuevamente y aquí hacemos el segundo punto. Así nos quedaron los puntos de aumento. Aquí tenemos 6 puntos. Vamos a hacer el cierre, damos altura a esta orejita, retiramos el marcador y pasamos debajo de la primera cadeneta completa, de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Ajustamos aquí muy bien. Acomodamos nuestra base. Y aquí finalizamos la segunda vuelta con un total de 26 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a abrir ahora la tercera y última vuelta. Vamos a pasar la aguja debajo del punto donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Pasamos la aguja en el centro del punto. Ajustamos la hebra corta, que quede bien cortica. Agarramos aquí para que no se salga, tomamos hebra
y llevamos hacia adelante. Damos altura, colocamos la orejita reservada, tomamos hebra y cerramos el punto. Aquí tenemos el primer punto de la tercera vuelta y aquí donde están los aumentos debemos seguir una secuencia de un punto bajo o un punto de aumento. Entonces aquí tenemos nuestro primer punto bajo y acá en el punto que sigue, que es del aumento, debemos realizar 2 puntos. Pasamos la aguja en el centro, realizamos el primer punto, pasamos la aguja nuevamente en ese punto y completamos aquí el aumento. Miren aquí tenemos punto bajo, punto de aumento. Vamos a trabajar 7 puntos bajos hasta llegar al punto antes del marcador. Complete los 7 puntos, vamos a trabajar el aumento de este lado siguiendo la secuencia. Aquí finalizamos con punto de aumento, quiere decir que acá debemos iniciar con punto sencillo. Retiramos el marcador, aquí hacemos un punto sencillo y en el punto siguiente vamos a realizar un punto de aumento. Realizamos aquí el punto de aumento, 1 y 2 puntos dentro de ese mismo punto. En el punto siguiente, punto sencillo, en el que sigue un aumento, 1 y 2. Siguiente, punto sencillo y aquí en el último punto de aumento, 1 y 2. Completamos el aumento iniciando con punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo y finalizando con punto de aumento. Vamos a realizar los 7 puntos sencillos hasta llegar aquí al punto antes del marcador. Complete los 7 puntos, vamos a continuar la secuencia de aumentos. Aquí vamos a iniciar con punto sencillo. Miren que acá finalizamos con punto de aumento. Realizamos un punto. Continuamos el siguiente con punto de aumento. Seguimos con punto sencillo. Y aquí este último punto lo vamos a realizar con punto de aumento. 1 y 2. Finalizamos el aumento de este lado, iniciando aquí con punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo y acá de este lado al inicio recuerden que realizamos punto de aumento. Vamos a dar altura a esta orejita y hacer el cierre de la vuelta. Completamos la tercera vuelta con 32 puntos, trabajamos 9 puntos en los aumentos y 7 puntos en los lados. Si al finalizar la base notas que se te tuerce un poco, es bastante normal que esto suceda porque al trabajar la base lo estamos haciendo con unos puntos bastante ajustados porque necesitamos que nuestra base tenga bastante firmeza y estructura. Entonces es normal que tienda a torcerse un poco. Lo que debemos hacer es que al finalizar cada vuelta debemos organizar los puntos para que estos vayan acomodándose. Vamos ahora a esconder la hebra restante. Lo haremos de la parte de abajo de los puntos. Al finalizar a la puntica le van a colocar un punto de silicona o van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se suelte. Cortan y esconden el excedente.
Ya tenemos nuestra base lista. Les voy a dar las medidas. De largo tenemos 15 centímetros, de ancho 7 centímetros. Si quieres realizar esta base más larga con este mismo ancho, vas a realizar más cadenetas al inicio, comenzando con un número par. Continúas trabajando las vueltas de aumento como te las he explicado, y si quieres realizar la base más larga y más ancha, realizas más cadenetas al inicio y trabajas más vueltas, o sea, continúas trabajando las vueltas siguiendo el patrón de aumento. Si te preguntas, Mari, ¿yo puedo trabajar este mismo proyecto o este mismo modelo con otro material? Claro que lo puedes adaptar a otro material, como por ejemplo, puedes usar cordón, puedes usar colita de ratón o cordón satinado, o cualquier otro material que tengas disponible que sirva para tejer. Puedes usar también hilo de macramé, también te quedaría muy bien. Lo que va a variar un poco son las medidas. Tú puedes continuar trabajando hasta llegar a esta misma medida o puedes realizar ya las medidas a tu gusto. Continuamos con el cuerpo de nuestro bolso. Tenemos aquí la base al derecho. Vamos a dar vuelta y nos ubicamos en el último punto donde hemos realizado el cierre. Miren que esta orejita tiene dos hebritas, mirenlas aquí. Pasamos debajo de la cadeneta y cerramos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja en el centro de estas dos hebras. Abrimos aquí, pasamos en el centro, de atrás hacia adelante. Ajustamos aquí un poco el punto. Giramos nuestra aguja. Colocamos la orejita reservada. Ajustamos un poco hasta que la hebra de acá abajo quede del mismo tamaño de las demás cadenetas. Tomamos hebra nuevamente y aquí vamos a realizar nuestro primer punto. Esta vuelta la vamos a realizar de puntos bajos sencillos, pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de arriba y la lomita de la parte de atrás. En el centro de la cadeneta y debajo de la lomita. Porque estamos tomando la lomita del punto para darle más firmeza a esta primera vuelta. Entonces siempre pasando en el centro y debajo de la lomita. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita. Realizamos un punto bajo en el centro de la siguiente y debajo de la lomita. De esta forma nos van a quedar los puntos bajos. Vamos a continuar trabajando un punto en el centro de cada cadeneta hasta llegar aquí al último punto. Recuerden que estamos trabajando sobre una base de 32 puntos, o sea que al llegar aquí debemos completar esa cantidad de puntos. Vamos a realizar el último punto y así completamos esta primera vuelta de punto bajo. Miren que aquí no realizamos ningún tipo de aumento, así nos debe ir quedando. Y aquí miren cómo se ve la división de la base con el cuerpo del bolso. Miren qué bonita. Vamos a realizar el cierre de esta vuelta, damos altura a esta orejita y pasamos debajo de esta primera cadeneta. De atrás hacia adelante colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. En esta segunda vuelta de subida vamos a comenzar a trabajar el patrón de puntos con el que vamos a continuar este proyecto. Estos son puntos centrados, pero son dos puntos dentro de un mismo punto, como si fuéramos a realizar un aumento. Como son puntos centrados, vamos a pasar la aguja en el centro del punto, como realizamos la base. Entonces aquí donde hemos llevado la hebra hacia atrás, abajito está el punto, pasamos en el centro, verificando que salga en la parte de atrás, en medio de las dos hebras,
colocamos la orejita reservada y aquí ajustamos. Tomamos hebra y realizamos aquí un primer punto. Vamos a pasar la aguja dentro de ese mismo punto y ahí vamos a realizar otro punto. Damos altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos dos puntos dentro de un mismo punto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saltar el siguiente punto, quiere decir que en este no vamos a trabajar, sino en el segundo. Contamos 1 y 2, pasamos la aguja en el centro, damos altura, realizamos un punto. Pasamos la aguja nuevamente dentro de ese punto y ahí realizamos el otro punto. Nos saltamos el siguiente punto y trabajamos en el segundo, contamos 1 y 2, en el centro, realizamos un punto bajo, repetimos nuevamente y ahí realizamos el otro punto. Nos saltamos un punto, trabajamos en el siguiente, repetimos nuevamente en ese mismo punto, saltamos el siguiente punto, trabajamos en el segundo, repetimos y así nos va quedando este patrón de puntos, realizando dos puntos dentro de un mismo punto, saltamos el siguiente, continuamos en la segunda, dos puntos dentro de un mismo punto. Vamos trabajando un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto no. Por eso es importante que al finalizar la base lo hagas con un número par, porque aquí estamos trabajando en secuencia de dos puntos. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, y al finalizar debemos cerrar esta secuencia. Continuamos realizando esta secuencia de puntos por toda la orilla hasta llegar aquí al último punto. Completamos la vuelta y aquí miren que el último punto es un punto donde no se realiza punto centrado, entonces finalizamos en el penúltimo punto. En el último no se trabaja para poder completar la secuencia. Recuerden que iniciamos con dos puntos, punto no, punto sí, punto no, punto sí. Seguimos la secuencia, aquí realizamos dos puntos, finalizamos con un punto donde no se trabaja. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar? Damos altura a esta orejita, pasamos debajo de la cadeneta completa. Miren que el cierre es el mismo en todas las vueltas. Aquí va a variar un poco cómo van a abrir. Aquí ajustando un poquito. Para abrir la siguiente vuelta, no van a pasar la aguja debajo de la hebra que han llevado hacia atrás en este punto, no. Van a pasar la aguja o en el punto anterior o en el punto siguiente. Tienen esas dos opciones, lo pueden hacer de cualquiera de las dos, menos en el punto donde se ha cerrado. Pueden hacerlo de este lado o pueden hacerlo de este lado. Ya les voy a mostrar de las dos formas y ustedes escogen con la que se sientan mejor. Entonces dejan esta hebra un poco larguita y pasan la aguja en el primer punto. Pasamos la aguja en este punto, siempre en el centro, colocamos la orejita reservada, ajustamos un poco, tomamos hebra y aquí damos altura. Realizamos aquí el primer punto, pasamos la aguja nuevamente en el centro de ese punto y seguimos la secuencia. Entonces en el punto donde se hizo el cierre, ahí no se va a realizar punto, se trabaja en el siguiente.
Esto es abriendo el punto de este lado. Haciéndolo en el punto siguiente, de donde se hace el cierre, acá de este lado, pasan en el centro, ajustan un poquito aquí, toman hebra, llevan hacia adelante, dan altura y colocan la orejita que han reservado en la aguja. Aquí, toman hebra y realizan aquí el primer punto. Miren que siempre hemos dejado este punto libre. Pasamos la aguja en el centro de ese punto y realizamos el siguiente. Aquí inicia nuevamente la secuencia, 2 puntos dentro de un mismo punto, y en el siguiente no se realiza puntos. Nos saltamos este, pasamos en el centro de 1 y 2 en el segundo. Realizamos aquí 2 puntos, saltamos 1 y 2, trabajamos aquí abajo en el segundo, uno y 2 en el segundo, miren que aquí realizamos el último punto y este viene siendo el penúltimo. El último no se trabaja y así nos damos cuenta que completamos la secuencia correctamente. Siempre vamos a trabajar en el segundo punto, quiere decir que el primero nunca se va a trabajar. Hacemos el mismo cierre y abrimos nuevamente la siguiente vuelta. Deben tener en cuenta de al momento de abrir la vuelta hacerlo bien, porque de ahí va a depender la secuencia. Entonces, si terminan su proyecto y me dicen, Mari, es que lo hice y no me quedó igual al tuyo, por favor verifica bien esta parte de cómo estás abriendo las vueltas. Vas a cerrar como normalmente lo hacemos y mira que vas a abrir no en el punto donde está el cierre, sino en el siguiente punto. Esto te va a marcar la secuencia. Pasas en el centro del punto, ajustas esta orejita que quede bastante pequeñita, así, tomas hebra, das altura y realizas aquí el punto, pasando primero debajo de la orejita reservada. Mira aquí, tomas hebra y cierras. Y ahí tienes el primer punto. Dentro de ese mismo punto vas a hacer el otro punto. El punto siguiente no lo vas a trabajar, trabajas en el siguiente. Realizas 2 puntos. Mira que la secuencia es bastante sencilla. Lo que debes tener en cuenta es la forma como vas a abrir. Saltamos el siguiente. Cuentas 1 y en el segundo de esta forma te deben ir quedando los puntos. Mira cómo se ve el patrón de bonito y la verdad que es muy sencillo. Vas a continuar trabajando siguiendo la secuencia. Al llegar a este punto recuerda que este último punto no se trabaja, siempre llegamos hasta el penúltimo, realizas el cierre y abres en el segundo punto. Continúas trabajando la secuencia y esto lo vas a hacer hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a continuar trabajando y ya te muestro hasta qué altura y con cuántas vueltas vamos a finalizar. Ya le di la altura a la pieza. Aquí realicé 16 vueltas. ¿Cómo las vas a identificar? Vas a contar aquí desde la primera vuelta de punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mira que la combinación de puntos es muy bonita. Los puntos quedan bien organizados. Para que todos te queden del mismo tamaño, debes de darle la altura a la orejita
a nivel de la que ya tienes en el ganchillo, nunca más alta, para que todos tengan la misma altura y se vean así. De alto 16 centímetros y medio, de ancho 16 centímetros. Nos ubicamos en el último punto. Aquí realizaremos el cierre, lo vamos a hacer con cadenetas. Sacamos esta orejita, cortamos hebra, sacamos la orejita del ganchillo, pasamos la aguja de la parte de atrás de la primera cadeneta, tomamos hebra y llevamos hacia atrás. Pasamos nuevamente la aguja en el centro de la última cadeneta y de la lomita que está en la parte de atrás, tomamos la hebra, llevamos hacia atrás, ajustamos aquí la cadeneta que quede del mismo tamaño de las demás y esta hebra sobrante la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Vamos a trabajar ahora la tapa de nuestro bolso. Acomodamos nuestra pieza de esta forma. Recuerden que aquí tenemos una superficie de 32 puntos. Vamos a dividir 15 y 15 puntos. Acá de este lado nos va a quedar un punto en cada esquina. Vamos a colocar aquí un marcador. Ya coloqué un marcador en cada esquina y de este lado nos quedaron 15 puntos contando después del marcador. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De este lado también nos van a quedar 15 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger el lado donde vamos a realizar la tapa. Por lo general eso se hace del lado donde se han hecho los cierres de las vueltas, quiere decir de este lado. Vamos a contar después del marcador 1, 2, 3 puntos. Colocan aquí un marcador. De este lado hacemos el mismo proceso. Después del marcador vamos a contar 1, 2 y 3. En estos espacios es donde vamos a tejer la tapa de nuestro bolso. Entonces, muy importante que tengan en cuenta, y es que al momento de realizar la tapa nunca la deben empezar a tejer desde estas esquinas. Siempre deben dejar un espacio mínimo de 3 puntos para empezar a tejer la tapa. ¿Por qué? Porque si tejemos la tapa de este ancho, nos va a quedar una tapa muy grande, se va a ver muy grande de este lado. Entonces siempre es importante dejar 3 puntos después de los puntos que están en la esquina. Independientemente del tamaño, no Mari, es que me salieron 36 puntos, me salieron 40 puntos, divides y dejas 3 puntos. Divides y dejas 3 puntos para que puedas empezar a realizar la tapa. Entonces no hay ningún problema si te salen más puntos, si te salen menos. Siempre dejas 3 puntos después de estos marcadores. Vamos a iniciar la primera vuelta con punto bajo sencillo. Si ustedes quieren realizarla con otro punto, lo pueden hacer. Voy a comenzar aquí en la cadeneta que está después del marcador. Cuento 1 y 2, inicio aquí en la segunda y voy a realizar 9 puntos sencillos hasta llegar aquí al punto antes de donde está el marcador. Paso la aguja debajo de la cadeneta completa. Tomo hebra dejando un pedacito para esconderla de la parte de abajo de los puntos. Realizo una cadeneta. Voy a completar el punto pasando la aguja nuevamente debajo de esa cadeneta, aquí en el mismo espacio. Tengo 2, tomo hebra y cierro. Ya aquí tendría mi punto bajo completo. Aprovecho para ir escondiendo la hebra corta. Paso debajo de la siguiente cadeneta, tomo hebra y aquí realizo el otro punto. Debajo de la siguiente, finalicé la vuelta en el punto antes donde está el marcador, realizo cadeneta de altura y doy vuelta al tejido. Paso la aguja debajo de la segunda cadeneta, cuento 1 y 2 y realizo punto bajo sencillo.
Aquí en el último punto paso debajo de toda la cadeneta, realizo el punto, cadeneta al aire, doy vuelta al tejido, paso la aguja debajo de la segunda cadeneta y realizo nuevamente punto bajo sencillo. De esta forma vamos a ir trabajando todas las vueltas hasta llegar a la altura deseada. Voy a continuar trabajando y ya les muestro cuántas vueltas voy a realizar. Completé las vueltas de punto bajo, realicé un total de 12. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así nos viene quedando la tapa de nuestro bolso. Si ustedes la quieren realizar un poquito más larga, continúan realizando las vueltas, ya dependiendo del largo que ustedes la deseen. Ahora vamos a realizar una vuelta alrededor para darle un mejor acabado. Cortamos la hebra en el último punto, sacamos esta orejita y vamos a esconder esta hebra restante de la parte de abajo de los puntos. Nos ayudamos con una aguja más pequeña, pasamos la hebra debajo de esta lomita debajo aquí de la siguiente y escondemos de este lado. Vamos a realizar la última vuelta. Esta va a ser de puntos bajos sencillos para darle un mejor acabado a la tapa. Comenzamos aquí donde está el marcador, debajo de esa cadeneta, realizaremos un punto bajo. Aquí en este espacio, el siguiente, y acá vamos a trabajar debajo de estas hebras, aquí. Debajo de la lomita, debajo de todas las hebras, debajo de la lomita. Así hasta llegar aquí a este último punto. Retiramos el marcador, pasamos la aguja debajo de la cadeneta, tomamos hebra dejando un pedacito para esconder debajo de los puntos, realizamos aquí un punto, pasamos la aguja aquí en medio de estos dos puntos, en este espacio, aprovechamos para ir escondiendo la hebra sobrante, tomamos hebra y aquí realizamos un punto. El siguiente punto lo vamos a hacer debajo de todas las hebras, dando altura, debajo de la lomita. Realizamos aquí 11 puntos y en este último, miren que debajo de la lomita vamos a realizar un aumento triple para darle ya la forma ovalada a la esquina. Esto quiere decir 3 puntos dentro de ese mismo punto. Cuando finalicemos aquí el aumento, vamos a trabajar los puntos de este lado, no en las cadenetas, sino aquí abajito. Aquí, en estos espacios, en medio de los puntos, aquí. Hasta llegar al punto de este lado. Entonces comenzamos el aumento, pasamos la aguja debajo de la lomita, tomamos hebra, tratemos de que la hebra esté bien organizada para que esos puntos queden bien bonitos. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, cerramos el punto, pasamos la aguja nuevamente en ese espacio, realizamos ahora el tercer punto, cerramos.
Así finalizó el aumento de este lado. Miren que quedó bien bonito. Vamos a trabajar ahora puntos bajos, pasando la aguja no en la cadeneta, bajamos, miren los espacios, realizamos aquí un punto, dando la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Acomodamos aquí muy bien las hebras, pasamos la aguja en el siguiente. Miren que estos vienen siendo puntos bajos largos. Pasamos aquí abajito. Pasamos la aguja debajo de todas las hebras. Tomamos hebra nuevamente, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Acomodamos muy bien el punto. Tomamos hebra y cerramos. Y organizamos. Pasamos nuevamente la aguja. Tomamos hebra. Cerramos el punto. Nuevamente. Finalizamos de este lado el aumento. Vamos a trabajar el siguiente punto debajo de la lomita. Debajo de toda la hebra. Vamos a realizar los últimos dos puntos. Pasamos la aguja debajo de toda la hebra, aquí en este espacio. Cortamos. Aquí donde está el marcador vamos a realizar el último punto y ese va a ser un punto deslizado. Quitan el marcador. Pasan la aguja. Dan altura, tienen dos orejitas en el ganchillo. Pasan la primera dentro de la segunda. Sacan la hebra. Y dentro de ese mismo espacio pasan nuevamente la hebra. Así nos quedó el cierre de este lado. Esta hebrita sobrante la van a esconder de la parte de abajo de los puntos. Terminé de esconder la hebra y así nos ha quedado la tapa del bolso. Finalizamos con 34 puntos alrededor. Miren cómo se ve de este lado, qué bonita. Y miren esta unión tan perfecta, quedó hermosa. Les voy a dar las medidas finales. De largo finalizó con 15 centímetros, de ancho 12 centímetros. Acomodamos la tapa. Así nos viene quedando. Está rectecita y bien centrada. La trabajé hasta la mitad del bolso. Mira cómo se ve. Vamos a colocar el broche. Aquí tengo aguja e hilo nylon. La parte más delgada vaya en la parte de arriba, aquí en la tapa. Ustedes la van a acomodar que quede rectecita. Si quieren pueden contar los puntos. 1, 2, 3, 4. Aquí. 1, 2, 3, 4. Empiezan realizando costura sencilla debajo de cada hebra. De esta forma. Van a repetir este proceso las veces que sean necesarias hasta que el broche quede bien ajustado. De ahí pasan a realizar de este lado la costura de esta y de esta. Al finalizar llevan la hebra acá donde está esta, hacen varios nuditos, queman la puntica y rematan. Cuando finalicen este broche van a ubicar el siguiente broche encima, lo llevan acá en la parte de abajo. Aquí lo sujetan y aquí empiezan realizando costuras igual como hicieron la anterior, pero esta vez ya van a pasar la aguja en la parte interna. Voy a continuar este proceso fuera de cámaras porque es muy difícil trabajarlo aquí. Entonces termino y ya les muestro. Terminé de colocar el broche, les muestro cómo quedó. Miren, está bastante firme. Es muy sencillo de poner, simplemente son costuras sencillas en cada espacio hasta que el broche quede bien ajustado.
Vamos a colocar las argollas, vamos a ubicarlas aquí debajo de estos dos puntos. Vamos a colocar la correa, esta es muy sencilla. Y por último vamos a colocar la borla. Si eres nuevo y no sabes cómo realizarla, en la descripción del video te voy a dejar el paso a paso detallado. Vamos a colocarla aquí en la argolla. Si ustedes quieren también la pueden colocar directamente en el bolso. Te voy a mostrar lo espacioso que queda por dentro. Mira todo ese espacio. Podemos guardar nuestro teléfono, otro teléfono, y aún queda espacio para guardar las llaves. Cerramos nuestro bolso y mira cómo queda de hermoso. Es bastante espacioso, económico y muy fácil de realizar. Este es un modelo que no pasa de moda porque es muy práctico, muy funcional y la verdad que lo podemos llevar a todas partes. Y lo mejor de todo es que este modelo también lo puedes usar para niña, cambiándole el color al cuerpo del bolso, colocando un color diferente en la tapa y queda espectacular para un bolso de niña. Aquí arribita te voy a dejar una imagen de referencia. De alto quedó de 20 centímetros. Hemos llegado al final de la clase. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.